Bienvenidos a Mi Profe de Ciencias, un canal en el que trataré de haceros pensar. En este vídeo veremos cómo se hace la descomposición de factores primos de cualquier número natural. Vamos a ello. La descomposición en factores primos se basa en el teorema fundamental del álgebra, que dice que cualquier número natural, el que sea, se puede descomponer de forma única, es decir, solamente de una manera, en una multiplicación de números primos. Por ejemplo, el número 30 se puede descomponer en la multiplicación de 2 por 3 por 5 y solo en esa no puede intervenir ningún número más ni ningún número menos. Bien, visto la parte teórica, lo que justifica que podamos hacer un ejercicio de estos, veamos un ejemplo. En este caso, el número 140. Vamos a descomponer los factores primos. Para ello seguiremos unos pasos que pondremos a la derecha. Pero antes de empezar, es importante que recordemos cuáles son los números primos, porque tienen un valor muy importante en este ejercicio, y cuáles son sus criterios de divisibilidad. Es decir, cuando yo tengo un número, ¿cómo saber si es divisible por ese número primo? Los números primos ordenados de menor a mayor serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13... Hay más, hay infinitos, pero los ejercicios es poco probable encontrarnos números mayores a 13. Los más importantes además sean los primeros, el 2, el 3 y el 5. El criterio de divisibilidad del 2 es que si un número es par, es divisible por 2. El criterio de divisibilidad del 3 es el que si sumamos los dígitos del número, si esos dígitos dan 3 o un múltiplo de 3, es divisible por 3. Por ejemplo, el 30, que tiene los dígitos 3 y 0, al sumar los 3 más 0 da 3, por lo tanto es divisible por 3. Finalmente, el criterio de divisibilidad del 5 nos dice que un número es divisible por 5 si acaba en 0 o en 5. Esos tres son los más importantes. Los otros que hay, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente, hay criterio, pero son un poco más complicados. Entonces lo que haremos a nivel práctico sea dividir por esos números y si el resto nos da 0, significa que es divisible. Bien, una vez hecho este repaso, vamos con los puntos previos al ejercicio, porque este ejercicio es un ejercicio que se hace de forma recurrente, es decir, haremos unos breves pasos iniciales y luego haremos unos pasos que se repetirán cíclicamente. Es decir, los iremos repitiendo todo el tiempo hasta que ocurra algo que nos diga que el ejercicio ya ha terminado. Luego veremos qué es ese algo que va a ocurrir. El primer punto que haremos previo será dibujar una recta vertical. ¿Por qué? Porque la recta vertical nos ayudará a organizar la información. Como vemos aquí nos dice que a la izquierda colocaremos los números a dividir y a la derecha colocaremos los números divisores. Es decir, iremos colocando de arriba a abajo distintos números y a la izquierda siempre irán los números que quiero dividir y a la derecha los números divisores, es decir, los números primos. Por ejemplo, por hacer el inicio de este ejercicio, con el caso de 140, pondríamos el 140 a la izquierda porque es el número a dividir, pondríamos 2 a la derecha porque 140 es divisible entre 2 porque es par, y el resultado de la división, 140 entre 2, lo pondríamos a la izquierda y en la línea siguiente. Luego volveríamos a empezar. Ahora veremos un poco en más detalle cómo se hace, pero esto era simplemente para que veamos cómo vamos a organizar los datos en este ejercicio. Bien, el segundo punto que vamos a hacer será poner el número a descomponer a la izquierda. Este es fácil, el que nos dé el enunciado. Nos han puesto 140, pues pongo 140 a la izquierda y, como vemos, arriba del todo. Y ahora vendría el punto 3, que es el más importante, que es el que nos da inicio a los pasos recurrentes, es decir, a los pasos que se van a ir repitiendo cíclicamente. Y aquí tenemos el criterio de finalización del ejercicio, es decir, el ejercicio terminará cuando al dividir el resultado de la división nos dé 1. En este caso, al principio no hay nada que comprobar, por lo tanto ya podemos ir con los pasos que hay dentro del paso 3. Que es, primero, probamos por orden hasta el cual es el primer número primo porque es divisible el número de la izquierda. Bien, recordemos los criterios de divisibilidad. Empecemos con el 2, porque es el primer número primo. Un número es divisible por 2 si es par. Como 140 es par, yo ya sé que 2 será divisor de 140, por lo tanto me interesa el 2. Me paro aquí. Y lo que hacemos es escribir el divisor a la derecha. 2, ya lo tenemos. Ahora, en el siguiente paso, hacemos la división. 140 entre 2 es 70 y lo coloco en la línea siguiente. Muy bien, el último paso lo que hacemos es volver al inicio del paso 3.
Vayamos allí. Y aquí sí revisamos. ¿El resultado de dividir 140 entre 2 ha sido 1? No. Por lo tanto, seguimos. Y volvemos a empezar. Probamos por orden hasta ver cuál es el primer número primo por el que podemos dividir 70. Pues empecemos con el 2. 70 es par, sí, de nuevo es par, por lo tanto es divisible entre 2. Colocamos el 2 a la derecha y hacemos la división. 70 entre 2, 35. Muy bien, colocamos el 35 abajo y volvemos otra vez al inicio del paso 3. 35 es 1, el resultado ha sido 1, no, por lo tanto seguimos otra vez. Probamos por orden otra vez. 35 es par, no, no es par, por lo tanto voy al siguiente número primo, el 3. Si sumo 3 más 5, ¿me da 3 o múltiplo de 3? No, 3 más 5 son 8 y 8 no es múltiplo de 3, por lo tanto tampoco es divisible entre 3. Vamos con el criterio del 5. ¿El número acaba en 0 o en 5? Sí, 35 acaba en 5, por lo tanto es divisible por 5. Colocamos el 5 a la derecha porque es el divisor y hacemos la división. 35 entre 5 es 7. Y volvemos al inicio del paso 3. Verificamos, ¿el resultado de la división ha sido 1? No, ha sido 7, por lo tanto no podemos parar todavía. Probamos por orden entonces cuál es el primer número primo por el que es divisible el número a la izquierda. Pero cuidado, 7 ya es un número primo. Y por definición, un número primo solamente es divisible por el mismo. Por lo tanto, el único divisor que hay de 7 es el propio 7. Por lo tanto, ya tengo su divisor, es 7. Lo coloco a la derecha y hago la división. 7 entre 7 es 1. Cuidado, este número es importante. ¿Por qué? Porque cuando volvemos al inicio del paso 3 y hacemos la verificación de a ver si el ejercicio ha terminado, compruebo que sí, en este caso el resultado ha sido 1, por lo tanto, paramos. Bien, entonces el número de descomponer 140 se puede escribir así, como una multiplicación de todos sus divisores, es decir, de aquellos números que he ido recopilando a la derecha uno a uno. En este caso son el 2, el 5 y el 7. Esto lo podemos expresar en forma de potencia, el 2 por 2, y escribir así. 140 es igual a 2 al cuadrado por 5 por 7. Y aquí tenemos la descomposición de 140 en factores primos. Hasta aquí el ejercicio. Espero que os haya sido de utilidad y os deseo que os atreváis a pensar.